Ya, listo, muy bien. Un saludo muy especial para los que nos ven por Facebook y por YouTube. Dijo mi abuelito, por YouTube. Para los que nos ven por YouTube y por Facebook. Hoy queremos compartir un mensaje muy bonito de la palabra, una serie que vamos a trabajar durante, ya a partir de hoy, 6 domingos. El título es: Si crees en Jesucristo debes practicar. Si crees en Jesucristo debes practicar. Hace 8 días hablamos de oración. Si eres de Jesucristo debes practicar oración. Hoy vamos a trabajar: si eres de Jesucristo debes practicar fe. Fe. Romanos capítulo 10, verso 17. Oración. Fe. El que es de Jesucristo debe practicar fe. ¿Listo? Muy bien. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la versión 10:17. Fe. En griego, la palabra fe es traducida del griego al español. En griego es pistis. Pistis. La palabra pistis, entre algunos derivados que tiene, o entre algunos significados que tiene, es persuasión, persuadir, convencer, llenar, saturar, convencer a algo o a alguien de una situación. Pistis, eso quiere decir, pistis. Interesante porque usted en español lee fe y usted se imagina algo así como, ay, la creencia y demás, ¿sí o no? Y en el transcurso del tiempo se ha enseñado la fe fundamentada por obras. Me voy a explicar. ¿Quieres tener una casa? Yo he escuchado hombres de Dios que dicen esto. ¿Quieres tener una casa? Salúdala, visiónala, tal, písala, tal. Eso no está mal, eso no está mal. No quiero que piensen que voy a ir en contra de eso, no, eso no está mal. Sino que el asunto es que la fe tiene un origen. Esa fe, para llegar a ese punto de querer una casa, de querer un carro, eso tiene un origen. No puedo decir yo que voy a tener mi casa, entonces visiono, porque hay unos que dicen visualizar. La palabra visualizar es de la nueva era, eso es una herejía. Visione su casa, cómo quiere su casa, cómo quiere su carro. Y si así la quiere, entonces pacte. Ahí es donde empieza a dañarse la vuelta. Tiene que ir por la llave. A mí una vez, no se acuerda que una vez un pastor me dijo: Pastor Alexander, y me mostró las llaves de un carro, y dije: sí, hombre, me va a regalar el carro. Es que compre las llaves del carro para que lo vea. Muy bien, entonces la palabra fe en griego es pistis, es persuasión, pero hay un origen. ¿Cuál es el origen de la fe? El origen de la fe. El origen de la fe, según la Biblia, es este: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, dime. Esa versión que es la narrada, Sí. dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Ajá. En esa versión dice eso. Y hay una versión transliterada que dice: por oír la voz de Cristo, por oír la voz del ungido, por oír la voz de Dios. ¿Sí me van a entender? Bueno, les voy a explicar esto para que podamos seguir avanzando. Entonces, ¿por qué les hicimos el ejercicio ahorita de recordar? Ay, ¿cuántas veces Dios me ha hablado? Por eso quise ser específico. Dios en el GT, acá en la iglesia, en medio de una lectura, tú dijiste: ay, sí, eso es para mí. Porque resulta que la fe tiene un origen. ¿Cuál es el origen? La palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, entonces no va a tener una fe lógicamente bíblica. Resulta que la fe, la pistis, la persuasión, también lo manejan los demonios. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19, dice: ¿creéis en Dios? Pues haced bien, porque los demonios también creen y tiemblan. O sea, son más creyentes los demonios que nosotros, porque ellos sí están persuadidos por la verdad de Dios. En este mismo capítulo 10 de Romanos, dice en el verso 12:
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice en el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias, las buenas nuevas. Pistis entonces es persuasión. Según este verso, Dios quiere persuadirnos a usted y a mí de que tengamos y depositemos nuestra confianza en Él. Ahora sí tiene lógica decir que pistis, fe, es persuasión. Dios quiere persuadirnos a usted y a mí de que solamente lo miremos a Él y confiemos en Él. El que es de Jesucristo necesita tener comunión con la Biblia para que la Biblia le devele al ungido, a Cristo. Y cuando usted tiene comunión con la Biblia, entonces ella le va a empezar a mostrar a usted, número uno, quién es Cristo. Número dos, ¿cómo hacer para encaminarme con Él? Número 3, me muestra las obras que Dios ha hecho desde el principio hasta el día de hoy. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? Entonces Dios quiere que usted y yo seamos persuadidos, ¿para qué? Para que confiemos en Él. Quiero centrarme en esta palabra, confianza. Y centrándome en esta palabra surge una pregunta. Si yo no confío en Dios, estoy lleno de preocupaciones. Porque cuando yo confío en Dios, no tengo ninguna preocupación. Pregunta, ¿qué te tiene preocupado el día de hoy? ¿Qué te tiene preocupada el día de hoy? Que Nanis no vino. ella dijo que iba a venir hoy. ¿Qué te tiene preocupado? ¿Qué te tiene preocupada el día de hoy? Cuando a usted algo lo preocupa, lo persuade que no sea Dios, le está robando la atención de Dios. Eso se convierte en un ídolo. Automáticamente usted se convierte en un idólatra, porque no está siendo persuadido por la voluntad de Dios, por los ojos en Dios, sino por las circunstancias. Nos convertimos en cristianos, en creyentes circunstanciales, como la Biblia lo llama, almáticos, carnales, emocionales, ¿sí o no? Dios quiere decirte a ti hoy, el origen de la fe está en el escuchar la voz de Dios. Por eso quise hacer el ejercicio. Para mí, hay 3 remas en la Biblia, 3, que me han marcado mi vida y yo descanso en ellos. El primero está en el libro de Job, capítulo 5, verso 8, que dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ciertamente despertará la morada de su justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Eso para mí es una cosa loca, es un rema que Dios me dio. El segundo está en Josué capítulo 1, versos del 7 al 9, donde dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que yo le juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente de hacer conforme a lo que está escrito en la ley, en este libro que mi siervo Moisés te mandó que leyeres. Mira que te mando que te esfuerces, verso 9, y seas valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que de día y de noche meditarás en él y todo lo que hagas prosperará. ¿Sí me va a entender? Ese es el segundo. El tercero que Dios me dio, un rema de Dios, ese es el de la iglesia, pero el personal, el mío, está en Isaías 60. Verso 22, esta palabra me la dio Dios hace muchos años, donde dice, el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Les estaba diciendo que ayer que me acosté tempranito, descansé y mientras estaba dormido, Dios me habló y me dijo, transformación va a crecer. Transformación va a crecer. El Señor me lo mostró anoche y me levanté con un gozo. Y dije, qué bueno. Me levanté tan gozoso que yo me levanto tempranito para terminar de montar el mensaje. Tras la semana pues uno lo está pensando y orando y tal. Y me levanté con una confianza que esta pregunta Dios me dijo que se la hiciera a usted. ¿Qué lo está preocupando?
Porque si hay algo que le quita a usted le quita a usted la vista de Dios, entonces si lo preocupa, quiere decir que lo está ocupando antes de tiempo. En la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sigan hablando de nanis. Sí, sí. Sí, man, tranquilo. Ahorita la saludamos a ella. Ella fue la que llegó tarde. Bueno, salúdela pues. Hermana Nani, usted vino aquí a formar desorden pues. Estábamos hablando de usted. Amén. Soy testigo de eso. Amén. Sí. Se reabrió. Sí. Sí. ¿Pandemia? Amén. Soy testigo de eso y vamos a seguir en pro de eso. Entonces Dios me habló de esa manera. Eso le activa a uno, ¿qué? La fe. O sea, Dios lo persuade a uno de poder seguir adelante. Y también, claro, lo tiene que confrontar. Porque entonces, cuando Dios te persuade, te anima, te activa, entonces la confrontación es, ¿y yo cómo estoy respondiendo a esa persuasión? ¿Cómo estoy respondiendo? Entonces la pregunta es, ¿qué te está preocupando hoy? ¿Qué te está preocupando? ¿Es algo emocional? ¿Es algo sentimental? ¿Son circunstancias? Tengo 3 ejemplos que voy a colocar. Dos hombres y una mujer que colocaron su confianza en Dios. No me puedo poner a relatar Biblia, porque aquí toda la Biblia es, la Biblia es el tomo de fe más grande que existe en todo el mundo. Muy bien, entonces el origen de la fe, el origen de la pistis, de la persuasión, ¿dónde está? Romanos capítulo 10, verso 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Ese es el origen. Ahora, ¿quién fue el autor de ese origen? ¿Quién fue el autor de ese origen? Hebreos, váyase conmigo para Hebreos capítulo 12, epístola del que escribió Hebreos. Él es el padre, pero el autor. ¿Quién es el autor de la fe? Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice lo siguiente. Ojo con esto, ¿ya lo tiene? No. Listo, muy bien. Lo voy a leer así. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es el origen de la fe? La Biblia. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu de Cristo, ¿sí o no? Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 14 en adelante, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios, para enseñar, para instruir y para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo de Dios fue el que inspiró la Biblia, y la Biblia es la que va a activar su fe. ¿Lo va a qué? A persuadir. A mí esto me encanta, porque ustedes no han visto, yo siempre he dicho que el Antiguo Testamento es el kinder de Dios. ¿Usted cómo le enseña a alguien algo? Con ejemplos, ¿sí o no? Nosotros siempre colocamos acá el ejemplo de la familia, los niños. ¿Usted cómo le enseña a un niño y tal? Dios, ¿cómo nos está enseñando a nosotros? A través de los ejemplos. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Él nos mostró cómo durante 400 años, Dios sí es una cosa espectacular, 400 años un pueblo metido bajo opresión en otro pueblo, Israel metido bajo un yugo de esclavitud en Egipto, y cómo Dios
lo sacó, lo libertó, les hizo milagros. ¿Para qué? Para que hoy en día usted y yo seamos persuadidos de que Dios lo puede libertar a usted de la esclavitud que sea. Le puede dar la provisión en medio de un desierto que sea. Que usted está agobiado, angustiado, porque no tiene para pagar los servicios, que no tiene para pagar el arriendo, que no tiene empleo. Dios del desierto, en el desierto le puede dar la provisión que usted necesita, porque Él quiere que usted sea persuadido por Él, que usted se enamore de Él. ¿Qué es lo que lo limita? ¿Qué limita el poder de Dios? En Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto nosotros también debemos, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Qué es lo único que limita el poder de Dios en su vida? El pecado. Es lo único que lo limita. Pero aparte de eso, Dios es tan bueno que a él lo que le estorba, eso no es bonito. Dios es tan bueno que lo persuade a usted y a mí. Él nos persuade. Cuando Juan, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, Juan el Bautista vio a Cristo venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que limpia, que esconde, que quita, que mata el pecado del mundo. O sea que aún lo que está en mí, que me estorba para que Dios me llene, ¿qué hace Él? Lo quita para poderme, ¿qué? Persuadir. Cuando Él me persuade es para que yo descanse y confíe solamente en Él. Y en el capítulo 11 de Hebreos está la nube de testigos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, usted hoy está en este lugar porque ¿quién lo persuadió a usted? Entonces, dése cuenta que aún, escúcheme esto, hay los ateos. Se necesita más fe para creer que Dios no existe que para creer que Dios existe. Ellos están ¿qué? En su filosofía, persuadidos. O sea que ellos también son creyentes porque tienen una fe sincera pero equivocada. La gente, entonces podemos ahí decir, como la fe viene por el oír palabra de Dios, entonces la fe que usted tiene también puede venir, hay que examinar si viene por la palabra de Dios o viene por la generación presente, cuál de esas dos fe tiene. Y de acuerdo a eso, si usted ha sido persuadido por lo que el mundo le enseña, tiene fe es en lo que el mundo le ha enseñado, que creemos que la fe solo está relacionada con la religión, que la fe solo está relacionada con Cristo o con sus demonios. No, la fe también está relacionada con Cristo y sus demonios. La fe, los demonios, perdón, Señor. Por la fe estamos hablando que usted también puede creer en lo que el mundo le dice, tener confianza en lo que el mundo le dice y ser persuadido por lo que el mundo le dice. Entonces estamos hablando aquí, la fe viene ¿por qué? Por el oír palabra de Dios, o también puede ser por el oír palabra, o sea, ¿cuál es la fe que estaba escuchando? Exactamente. O por el mundo. ¿Cuál es la fe que usted está escuchando? ¿Por qué está ¿Cuál es siendo la palabra? persuadido? Es igual, si usted lee la palabra, su mismo corazón, su misma fe, va a creer o no creer en lo que usted está leyendo. Totalmente. Ay, pastor, vea, yo lo único que digo es que Dios cuando lo tiene a uno apartado para Él, nada ni nadie. Así es. Totalmente. Nosotros somos de Dios y ya, porque Él a mí ha hecho maravillas, me ha tocado la vida muchas veces. Amén. Me tenía para estar acá. Así es. Porque yo lo estoy viviendo en este momento y como le dije anteriormente, y he vivido mucho, mi vida fue más complicada que la tuya. Ay, hermano, vea, cada quien tiene una vida. Sí, pero Y nadie sabe cuál es menos complicada. no, por eso no, porque sabe que porque es que yo estuve Hermano, pues es que en partes que ustedes se imaginan más. por eso, hermano, por eso yo también estuve en parte. No, por eso, pero entonces me entiende, él nos está atacando constantemente. Amén. Así Amén. que para estar con él en la eternidad, el demonio está regando para estar con Él él. nos tiene Eso todo es lo que hay y que nosotros pelear. somos para Él. Muy bien. Póngale pues cuidado. Listo, muy bien. Quiero hablar, Mario Ortica dijo algo y yo ahorita en el transcurso del mensaje quiero comentarles. ¿Estamos siendo atacados? Sí. Claro que. Entonces, cuando usted y yo descansamos,
confiamos en Él, ni siquiera el mismísimo infierno puede venir en contra suya. Eso lo vamos a mirar enseguida. Bueno, muy bien. Entonces queda claro qué es pistis, qué es fe. Es una persuasión que hace Dios para enamorarnos de Él. Salmo 118, 8. En el Salmo 118, 8, dice la gente que sabe mucho que este es el centro de la Biblia. La Biblia tiene 1188 capítulos. 1188 capítulos tiene la Biblia. Y el Salmo 118, 8 es el centro de la Biblia. Y dice: mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en príncipes. Ojo con esto. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Y mejor es confiar en Yahweh que en príncipes. Aquí la palabra príncipes en ese texto no está haciendo énfasis en personas, sino en potestades espirituales. Hay gente que confía o en el hombre, en el pagadiario, en el que lo desembala, en el banco, o hay gente que confía en la Santísima Virgen de no sé dónde. Dime. Así, yo no la conozco, señora, yo no la conozco. Sí me dijeron que estaba por aquí, pero yo no la conozco. Y se fue. Cuando di 2 pasos, me devolví yo, señora, no sé qué. Y yo vengo le hago una mujerza con todo el respeto. No crean esas cosas, créanle a Dios. Dios quiere misericordia. Sólido, qué papayazo. Le hablé un ratico de Dios y me dijo, usted tiene razón, yo mejor me voy para mi casa. Sí, amén, gloria a Dios. Ahí hubo victoria. Bueno. Listo. Muy bien, es mejor confiar en Dios que en el hombre. No confíe en el pagadiario, no confíe en el banco, no confíe en el fiado de la tienda, ni tampoco deposite su confianza, en deidades. Ninguna deidad, ninguna religión le va a suplir a usted lo que Dios le está supliendo. Porque Dios quiere que usted descanse y confíe en Él. Hasta ahí me estoy dando a entender, santos de Dios. Muy bien. Proverbios, váyase conmigo. Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versos del 5 al 7. Dios te está hoy diciendo, trata, déjate persuadir, que te llenes de fe. La fe hay que ponerla por práctica. Es que el mundo nos enseña a confiar más en cualquier cosa que no sea Dios. Porque como dice aquí, el oír, la fe viene por el oír palabra de Dios. Como no hay palabra, eso le pasaba en el texto de Romanos 17, se basa eso ahí en Isaías, creo que es Isaías. Y Isaías, el pueblo no estaba creyéndole a Dios, a los anuncios de Dios, porque confiaban más en cualquier otra cosa que en el mismo Dios. Entonces es la confianza, o sea, la fe depositada en cualquier cosa que no sea Dios. Muy bien. 3:5, Proverbios 3:5 dice: fíate en Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 7, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, número 1, fiarnos de Dios, confiar en Dios. 2, reconocerlo a Él. Y 3, no ser sabio en mi propia prudencia. Dios, ¿qué quiere? Que usted y yo descansemos en Él. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Amén. Muy bien. Esta es la introducción para el que cree en Jesucristo. Debe practicar fe, persuasión. Les voy a colocar 2 ejemplos para entrar en materia. 2 ejemplos. 1, una chica que se llamaba Misa, con doble S, Misa, madre soltera de 22 años, año 99 de nuestra era. Madre soltera de 22 años, aceptó a Jesucristo como su Señor, único y suficiente Salvador. La cogió un soldado romano
por creer en Jesucristo y la apresó. Se la llevó para el Coliseo Romano y allá le decían: niegue a Jesucristo y adore a cualquiera de las deidades que tenemos acá. Y Misa se negó a hacerlo. Llegó el papá de Nisa, que se llamaba Hermes, y le dice, la trató de convencer: Misa, mi hija, la van a matar. Y Misa le mostró una bandeja donde posteriormente estuvo puesta la cabeza de Misa. Misa le mostró la bandeja al papá y le dijo: eso se llama bandeja, eso no se llama vaso, eso no se llama olla, eso se llama bandeja. Yo me llamo cristiana, yo no me llamo impía. Y a Misa la azotaron y luego la decapitaron y colocaron la cabeza de Misa en la bandeja que ella había dicho que se llamaba bandeja. Una mujer convencida de su fe, persuadida de que no iba para el infierno, sino que de que iba para el cielo, persuadida, convencida de que se iba a encontrar con Jesucristo. El apóstol Juan tuvo otro discípulo, siempre se me olvida el nombre de... El apóstol Juan, el que escribió, él es uno de los padres de la fe. Santo Dios, ¿por qué se me olvida el nombre de este señor? La historia de este hombre, él era discípulo de Juan. Y cuando a él lo fueron a persuadir para que negara a Jesucristo, le dijeron que lo iban a decapitar. Lo iban a meter lo iban a arrojar a los leones, al circo de los leones. Y al ver el emperador que él no tenía miedo a los leones, dijo: no, este no le va a copiar a los leones, lo vamos a quemar vivo. Y cuando lo fueron a quemar vivo, él les dijo: muy bien, ustedes me van a quemar a mí en este momento. Y esta hoguera y este fuego va a pasar en 1 hora. El problema es para ustedes que se van a quemar en un fuego que arde eternamente. ¿Sí me van a entender? Gente convencida en la fe en Jesucristo. A los primeros cristianos, bueno, los cristianos del primer siglo, los empezaban a matar y ellos, en vez de asustarse por las circunstancias, porque el mismísimo emperador Nerón, que era una figura del demonio, del anticristo, los estaba matando a ellos. Cogía a las mujeres, este hombre, a las mujeres en embarazo, y les abría el vientre y les sacaba el niño. Y enseguida les metía un gato vivo y las cocían ahí dentro. Y las mujeres, en medio de ese dolor y en medio de esa angustia, no negaban su fe en Jesucristo. Antes, al contrario, morían cantando himnos de adoración a Dios. Cuando los cristianos del primer siglo estaban siendo objeto de burlas en el aerópago, en el circo romano, mandaban los leones, mandaban hienas, mandaban pumas, cualquier cantidad de animales salvajes para que se los comieran, y ellos hacían unos círculos y metían a los niños dentro del círculo, no para protegerlos, sino para enseñarles a los niños que ellos iban a morir por Cristo, para que ellos supieran quién era el que los estaba mostrando, quién convencía a esos niños, quién persuadía a esos niños en ese momento tan difícil de que Cristo era la solución. Alguien que está hoy en este lugar y que lo quiere persuadir a usted de que confíe en Él, de que descanse en Él. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, estaba el joven Esteban. Y Esteban estaba siendo lapidado. Y las piedritas no eran piedritas como las del triturado con las que uno... Eran las rocas, las propias rocas. Rocas que tenían que coger entre 4 y 5 personas para arrojarle Usted se imagina un rocazo de esos en la cabeza. Dice en el texto bíblico, léalo usted en su casa, Hechos capítulo 7, que Esteban ni siquiera sentía dolor por eso. Esteban empezó a cantar y empezó a orar por ellos. Y dice la Biblia literalmente que él vio el cielo abierto, eso es glorioso. Vio el cielo abierto y a Cristo puesto de pie, como buen anfitrión, dándole la bienvenida al cielo. El espíritu prácticamente de él ya estaba con el Señor. Eso se llama persuasión, pistis. Dios quiere a usted y a mí, a través de la Biblia, develarnos la eternidad para que usted y yo miremos allá y no perdamos de vista. Por eso en Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Coloqué en uno de las palabras o frases que Policarpo, coloco, se llamaba Policarpo el discípulo. la gente no cree en Yahweh porque no ha confiado en su palabra. O sea, yo no puedo confiar en alguien que yo no conozco. Sí, o sea, yo le creo a alguien que yo conozco, y para conocer a Dios lo que tengo que hacer es leer palabra. Relacionarme con él. Garantizado que la confianza va a crecer en la medida que usted lea Biblia. Usted no puede confiarse en el hombre, usted lo va a escuchar. Claro que hay personas, usted dirá, hay personas que no saben leer, pero entonces vamos a escuchar. Sí, al menos si no leemos, vamos a oír. Dorita, presente aquí, ella cuando está trabajando coloca los textos bíblicos o la Biblia en audio, y ella se coloca audífonos mientras trabaja y ella escucha la Biblia. La Biblia es la que al escucharla ella hace algo. Entonces, la confianza la produce Dios cuando lo buscamos en su palabra. La confianza no la puede producir el ser humano. Recordemos que yo soy persuadido, convencido de cambiar, porque la palabra me convence. A mí no me convence nadie de cambiar. A mí me pueden decir lo que sea, y si yo estoy convencida de que no es así, a mí nadie me va a cambiar. Pero yo leo la Biblia o la escucho y ella me va a convencer. Transformación tiene esa base. Usted no le puede decir a un hermano qué tiene o qué no tiene que hacer. Simplemente ore y dele textos bíblicos y el Señor va a ir haciendo. La persuasión debe venir de parte de la palabra, del confiar que lo que ella dice es así. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Policarpo era el discípulo del apóstol Pablo. Juan murió en el año 155 después de Cristo en una hoguera, porque no le copió a los leones. ¿Listo? Muy bien, voy a colocarles 3 ejemplos de gente que confió y descansó en Dios y obtuvo la respuesta. ¿Quieren verlos? Vamos a ver hasta dónde nos da, porque por tiempo no quiero demorarlos. Ruth, vamos a leer ese biblio facilito de encontrar de la Biblia. La Ruth es el 7º libro de la Biblia. 7º libro, está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Josué, Jueces, y sigue Ruth. Entonces es el 8º. Ruth. Voy a hablarles rápidamente de ese texto, de ese libro. Ruth era una mujer que no era israelí, no era del pueblo de Dios, no era. Ella y otra muchacha que se llamaba Ofra, u Orfa, no me acuerdo. Orfa. Bueno, muy bien, era Orfa. Estas 2 muchachas eran hijas de una señora que se llamaba Noemí y de un varón que él sí era judío. En la cultura judía acontecía lo siguiente: si un hombre, porque la Biblia establece, y en la cultura oriental establecen que quién es el que lleva el sexo, el hombre, ellos la tienen clara. Muy bien, entonces resulta que si usted tenía un hijo y él se casaba con una muchacha, si el hijo se moría y no lograba tener hijos, entonces automáticamente la esposa, o sea la viuda, pasaba a ser la esposa del hermano, para que el hermano le diera apellido, le diera prole a su familia. No iba a ser hijo del otro muchacho, sino de supuestamente el primero, y así, del difunto, para que la memoria de su nombre no se muriera. Resulta que ocurrió algo en esta tierra, y los hijos de Noemí se murieron. Kelión se llamaba el uno, no me acuerdo el otro cómo llamaba. No, Eimelech, que era el papá. El uno se llamaba Kelión y el otro no sé dónde. Ahí está, en el verso. Malón y Kelión. Se murió el papá y los hijos. Entonces quedaron las 3 viudas. Muy bien. 3 viudas. Entonces resulta pues que Noemí no descansó en Dios, pero Ruth sí descansó en Dios. Noemí le dijo a sus 2 nueras: mijas, yo ya soy vieja, y si yo llego a tener otros 3 hijos, eso no va a dar para que ustedes los esperen para que ellos sean sus maridos. Váyanse, tranquilas. Pero resulta que Ruth, movida por el Espíritu Santo, en el verso 16 del capítulo 1, le dice
a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que tú vivieres, yo viviré contigo. Tu pueblo será mi pueblo, ojo con esto, y tu Dios será mi Dios. Esa mujer, Ruth, se convirtió a Dios. ¿En quién confió ella? Ella fue persuadida por Dios. ¿Tuvo qué en Dios? Pistis. Tuvo fe en Dios. ¿Y ustedes quieren saber quién es Ruth? Ruth no es nada más ni nada menos que la abuela del rey David. Era moabita, no era ciudadana israelí, era moabita. Ojo con esto, Dios es tan áspero que a cualquiera, de cualquier nación, de cualquier raza, por eso en la Biblia dice, ya no hay judío, ni griego, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ya no hay nada, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo va a ser salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús va a ser salvo. Noemí, Ruth, confió, descansó en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio honor. Fue la abuela del rey David. No importa su nacionalidad. Cuando usted y yo le creemos a Dios, no importa en la circunstancia que estemos, Él va a mover el cielo, Él va a mover la tierra y aún el mismo infierno para que todo vaya en pro de usted. Noemí, la amargura, sí. Noemí, claro, ya esa mujer estaba ofendida con el mundo. Segunda persona que quiero que miremos, que ahí es donde yo le quería hablar a Mario acerca de los ataques demoníacos que vivimos normalmente. Segunda persona que quiero colocar como ejemplo de que fue persuadido a fe por Dios y que confió en Dios. La pregunta es, ¿qué te preocupa en este día? ¿Qué te preocupa? A Noemí, ¿qué la estaba preocupando? Que su nuera no tuviera descendencia, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Dios? Le suplió a Boz. Boz es el pariente redentor. Ojo con esto. Boz es la figura de Cristo en ese evento. Boz fue el que le dio prole, le dio hijos a Ruth. De Boz nació Obed y de Obed nació Isaí de Belén. Boz pagó por ella. Boz pagó, es más, él se fue para la plaza y dijo, a ver, ¿quién reclama este ganado? ¿Quién reclama esta res? Nadie se apareció por ahí. Eso es mío, bebé. Rompió, colocó un zapato, no me acuerdo qué fue lo que colocó ahí, hizo el pacto y después de que hizo el pacto, a ver que eso es mío, y comió esa noche. Y de ahí le pagó por ella. Cristo es su pariente redentor. Vos es el pariente redentor. Él pagó para redimirla a ella. Y hoy en día, estamos hablando de hace 3.200 años aproximadamente, 3.100 años, todavía se habla de esta mujer. Porque ella creyó en Dios. Se dejó persuadir por Dios, ¿sí o no? Ahora vamos a hablar del nieto de ella, el rey David. Solamente vamos a mirar dos textos porque es muy lejos. Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3, ya estoy terminando. Todos los 8 versículos, todos los 8 versos. Salmo 3, solamente los voy a contextualizar. Dice el Salmo 3, ¿ya lo tienen? Voy a esperar a que ustedes lo lean. A mí me interesa es que leamos Biblia, porque ¿qué es lo que le va a disparar a usted la fe? La Biblia. ¿Qué es lo que le va a persuadir a usted? La Biblia. ¿Qué tiene la respuesta para usted todas las angustias que usted vive? La Biblia. Leamos Biblia, en ella vamos a encontrar refugio. ¿Ya lo tienen? Salmo 3. Muy bien. Dice el Salmo 3, verso 1. Y hay una exclamación ahí. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Algunos poquiticos, algunos que otros. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ojo con esto. ¿Qué cosa sería horrible que usted, creciendo, críe un hijo hermoso? Yo veo a mi hijo, yo vivo enamorado de mi hijo, de mis hijos, de todos los 72 hijos que tengo. Yo amo a mis hijos. ¡Mucho gusto, mis hijitos! Yo amo a todos mis hijitos.
Me sentí ridículo. Yo amo a todos mis hijitos. Sería horrible para uno como papá que un hijo lo quiera matar. Muy teso eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso y decimos, Virgen Santísima, que Dios lo guarde? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted ha visto eso? A David, al rey David, un hijito de él, que se llamaba Absalón, lo quería matar para quedarse con el reino. Eso es una obra demoníaca. Sí, obvio, obvio. Lo quería matar al papá para quedarse con el reino. Una cosa curiosa, Absalón significa padre de paz. Absalón, Salom viene del derivado Shalom, de paz, y Ab, de Abba, de padre. A Dios le gusta que usted y yo nos expresemos hacia Él como papá, como papito. El Abba es el balbuceo de un niño diciendo papá, Abba, Abba. ¿Ustedes no han visto que el niño aprende a decir más fácil Abba que mamá o que cualquier otra cosa? Porque eso está aquí. En el ser del hombre está más fácil decir papá, en el ADN está más fácil decir papá que mamá. Pero no papá por el papá que lo engendró, sino por el Eterno, por nuestro Yahweh. Absalón quería matar al papá. Y el salmista David decía, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación en Dios. Ojo con esto, verso 3 dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Cuando Jehová es su escudo, cuando el Señor lo está protegiendo, cuando el Señor lo está persuadiendo para que crea en Él le manda esta respuesta. Mas tú Jehová eres, ojo con esto, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es el que hace que en usted lo glorifica. Está muy tirado, que está muy angustiado. Santo de Dios, es el día de confiar en Dios. Ni siquiera el mismo infierno se puede levantar contra usted, porque cuando Jehová es escudo, cuando el Eterno es escudo alrededor suyo, Él va a ser su gloria. ¿Cómo anda el que está aburrido? ¿Cómo anda sin Farmaton? ¿Cómo anda el que está endeudado? Yo trabajé hace mucho tiempo con población habitante de calle y adictos, y nosotros en el piso le colocábamos letreros de ¿quiere salir de las drogas? Este es el número telefónico. En el piso, porque un adicto nunca va a mirar para arriba. Un adicto siempre está mirando para dónde, para el piso, a ver si encuentra las bichas. Las bichas son los sobrados del bazuco y todo ese cuento. Las paticas, siempre colocábamos los letreros en el piso. ¿Cómo quiere Dios que estemos? No que seamos orgullosos, sino que estemos siempre erguidos. Una cosa es ser orgulloso, altivo, y otra cosa es estar confiado en que Él está conmigo. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Dios es muy bueno. Dice en el verso 4, con mi voz clamé, ojo con esto, el que es de Cristo practica oración, el que es de Cristo practica fe, se deja persuadir. Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él respondió desde su monte santo. La oración, ¿qué hace con la fe? La activa. La oración es hablar con Dios, y la mejor oración es cuando usted y yo proclamamos palabra. Por eso acá en Transformación decimos, Señor, tú dices en tu palabra, está escrito en tu palabra que tú haces, que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre mí. Ningún arma, Isaías 54:17, ningún arma forjada contra mí prosperará, sino que nosotros vamos a ser los que nos levantamos a juzgar a todos aquellos que se levantaron a hacernos maldad, a usted y a mí. Usted tiene que salir hoy de este lugar diciendo amén, amén, yo creo, yo tengo que practicar fe. En este momento el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo hay una situación difícil con este tema de pandemia. A algunos les sonó la flauta, pero a la mayoría no les sonó la flauta. A los que no nos sonó la flauta, ¿qué estamos viendo? La mano de Dios protegiéndonos y cuidándonos. ¿Están conmigo? Amén. Verso 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En este verso dice, el que confía en Dios, el que descansa en Dios, aunque la gente diga que está llevado, aunque las circunstancias y el mundo diga que no hay salvación para él, yo puedo dormir tranquilamente y me puedo despertar porque en Él está mi confianza.
Amén. Amén. El Señor nos confía, nos defiende. Verso 6 del Salmo 3. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Verso 7 dice, levántate, oh Dios, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. ¿En dónde? Esto es una cosa hermosa. Yo sé, mire, yo tengo luchas, y una de las luchas que yo manejo es que yo soy agresivo. Yo lucho con eso, a mí me toca en la familia y me dan ganas de... Y a mí a veces me han dado ganas de coger a alguien, a X, y darle, pero no darle un puño, sino darle una palmada en esa jeta. No se merece ni siquiera un puño, sino una palmada. Sí, para que reaccione. En este texto, en el texto dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Usted se imagina a alguien jodiéndole perdón, esto lo ven a uno en YouTube y todo ese cuento. A alguien, a uno oprimiéndole la vida, fastidiándole la vida, atosigándolo de tal manera que usted reaccione y dice, que bueno, dale una palmada. Toma tu palmada. En el antiguo, en la época, en el oriente y en esa época, a los que eran oprobiosos, a los capitanes, a los generales, cuando los cogían, cuando perdían la batalla y los cogían, todos los soldados pasaban y adivine qué hacían. ¿Usted se imagina 1000 cachetadas? Este texto está haciendo eso. Dice aquí, no temeré a 10 millares de gentes. Al enemigo, Mario, cuando se le está levantando, adivine qué está haciendo Dios. Está colocando toda una 10 millares de ángeles pasando por el frente de los enemigos y vea, dándoles en esa cara. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando un ejército perdía una batalla, el capitán, o sea, los oficiales, la gente de alto rango, venían todos los soldados rasos del otro ejército y venían y le daban una sola palmadita en la cara. ¿Usted se imagina cómo venían ellos? Hordidos, ofendidos. Toma lo tuyo. Esa misma situación le pasa a los demonios, a los enemigos de la fe, cuando están fastidiándole la vida a un hijo de Dios. Porque Jehová es mi escudo y es alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Mira, este mensaje de hoy, yo quiero que por favor, en el nombre de Jesús, usted lo perciba, porque Dios quiere darle a usted fe. Pero no, yo no quiero activar esa fe de que traiga aquí 10 millones de pesos y Dios le va a dar 100. No. No es ese tipo de fe. Es la fe de confiar y descansar en Dios. Dele la espalda al problema y mire a Dios. Mire a Jesucristo, al autor y consumador de la fe. Dele la espalda a lo que le está haciendo daño, porque ¿sabe quién es el que va a pelear con eso que le está haciendo daño? Dios. Usted no tiene por qué pelear. En la Biblia dice, estad quietos y conoceréis que yo soy Dios. Estad quietos y veréis la victoria de Dios. Eso dice la Biblia. Pero usted tiene que descansar en Dios. Pero usted es feliz, ama el que el enemigo venga y le cachetee la jeta. Ay, sí, dame otra porque me la merezco. Todos, tengo la personalidad y me la merezco. Todas las cachetadas que el diablo quiere darle a usted, usted le pone la... No. Usted está guardado, dice Colosenses capítulo 2, usted está guardado con Cristo en Dios. Usted está allá. ¿Por qué mantiene aburrido? Porque todavía se le asoma Dios guardándole y usted saliéndose. No tengo sino problemas. Pues descanse en Dios. ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos problemas? Hombre, por Dios. Mira, santos de Dios, ser pastor es un visaje muy fuerte. Porque no solamente tiene uno que luchar con sus propios problemas, sino con el problema del que lo está mirando a uno. Póngale pues cuidado, si no hay para pagar el arriendo, ahí mismo van a decir, le falta fe. Ay, está en pecado. Ay, el Señor le debele el pecado. Si tiene mucha plata y el arriendo está pago durante todo un año, María, qué orgulloso, qué soberbio, le falta fe.
Tiene que ser más humilde. Uno tiene problemas porque sí o porque no. El buen testimonio. Mire, Transformación es una iglesia muy vulnerable. Este servidor suyo sufre mucho. Yo sufro mucho porque yo soy muy escueto. Cada vez que yo voy a hacer algo, yo miro a mi esposa y conforme ella me mira, no quiero que piensen que Claudia me manda. Ella es mi ama, ella es mi señora. Por eso yo... Claudia, Dios la usa para que en mis luchas ella me aterrice. Porque si por mí fuera, yo soy muy explosivo. Ella es la que me cachetea la jeta. No, Dios la usa a ella. Entonces, a veces yo no la miro a ella para pedirle permiso, sino porque uno necesita ese testimonio que lo coloque en tierra. Imagínense la lucha que es para una persona como yo, darle testimonio a ustedes de buen comportamiento. Acá en Itagüí, algún tiempo cargué fama de hacer lo que se me daba la gana, de ser irreverente. Esta semana tuvimos unos bautismos. Póngale pues cuidado, normalmente todo el mundo cuando se va a bautizar se va con túnicas blancas. Dios sabe que no nos pusimos de acuerdo con las hermanas que se bautizaron, ni nosotros tampoco. Y ellas se fueron la hermana Aleida se fue una túnica negra, y la otra hermana también se fue vestida de negro. Y habían como 50 iglesias, no mentiras, tampoco 50, como 5 iglesias, pero estaban haciendo bautizos. Entonces imagínense ese reguero de gente vestida de blanco, y nosotros con ellas vestidas de negro. Vea, hermanos, a mí ni siquiera nos dimos cuenta de eso. Nos dimos de cuenta, dijo el bobo. Nos dimos cuenta ya cuando salimos de las aguas bautismales, pero nosotros estábamos metidos con Dios. No estábamos, pero eso es, vea, ¿quién puede pelear contra eso? Esa es mi personalidad, yo no me fijé en eso. Ya, simple. Me encanta. Después les cuento la anécdota, listo, para terminar. David, en el Salmo 3, entonces está siendo persuadido por Dios, ¿a qué? A que confíe en él. Policarpo, les conté lo que pasó con Policarpo. Cuando quieran estudiar ustedes, es muy fácil de encontrar mártires de la fe, y van a encontrar eso. Terminamos con el Salmo 27. Salmo 27. El tiempo es una cosa loca. Salmo 27, ¿quién estaba hablando ahí? Me faltó el otro, pero el otro ya lo hablamos dentro de 8 días, el apóstol Pablo. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Pregunta, ¿de quién temeré? A mí me encanta esto porque el ánimo que se percibe ahí no es como en el otro, en el Salmo 3. ¡Oh, Jehová! No, aquí es más relajado, aquí dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Como él está confiado, entonces pregunta, a ver, ¿quién es tan bravo para que me genere a mí miedo? Me encanta como ustedes sí logran percibir la esencia de la emoción ahí. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Y dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y si él es la fortaleza de mi vida, a ver, ¿quién es tan bravo que me va a tumbar la fuerza que Dios me da? A usted. ¿Quién es tan bravo que va a venir a tu mamita a tumbarle la fuerza que Dios le dio? Mario, ¿sí me estoy dando a entender? Mire, se le puede levantar 10.000 millones de demonios, y si la fuerza viene de Dios, a usted no lo tumba ni la magnifica. Pregunta aquí, dice él, ¿de quién he de atemorizarme? Y vea lo que dice en el verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos con un propósito, comer mis carnes, ¿qué dice la Biblia? Se está maltratando mucho el rey David ahí. ¿Sabe qué es lo más bonito? Este salmo no está escrito porque hubo una situación, lo estaba persiguiendo el hijo, tal cosa. No, este salmo fue escrito ya cuando el hombre estaba avanzado en edad, y ahí habla de juradores en vano, de perjuriadores, de calumniadores, de malignos, de demonios, y él está diciendo, de todo eso, Jehová es mi luz y mi salvación. La fe, ¿por dónde viene?
El oír palabra. Entonces, oye, ¿qué escuchamos? Si Dios es tu luz y tu salvación, si Él es el autor de la fe y el origen de la fe es la Biblia, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a leer Biblia. En el próximo tema, si eres de Jesucristo debes practicar, vamos a estudiar eso, lectura bíblica. Amén. Ojalá me haya dado a entender. Vamos a orar a Dios y quedamos despedidos perfectamente. Nos faltó todavía que dentro de 8 días vamos a terminar con Pablo, un hombre que creyó, se dejó persuadir y puso su mirada en Dios y confió en Dios. Amén. Vamos a dedicarle a él el próximo domingo. Padre misericordioso, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias porque vas a levantar a cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios eterno, porque si no estás tú en medio de nosotros, ¿quién? Pero si podemos decir lo que dice el salmista David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque se junten contra nosotros las deudas, la escasez, la timidez, los complejos, lo que sea, aunque se junte lo que sea contra nosotros, ¿de quién vamos a temer? ¿De quién nos hemos de atemorizar? Nada, Señor, absolutamente nada de lo creado, ni de lo increado, de lo espiritual, de lo verdadero, de lo mentiroso, nada, Señor, nos podrá hacer frente porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro escudo alrededor nuestro, tú eres nuestra gloria, tú eres quien levanta nuestra cabeza, porque podemos clamar a ti, Señor, y desde arriba, desde el Monte Santo, tú oyes y responde nuestra oración. Algo que sí oro, Dios mío, es que por favor, esa parte biológica, viva, vital, real, que tú eres, que tú tienes, se manifieste en esta congregación. Nosotros necesitamos entender que tú estás vivo, que estás aquí, que no eres una religión. Por favor, Señor, responde a nuestro corazón, responde a nuestra vida en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro sustento. En tu palabra dice, Señor, ¿por qué nos preocupamos por la comida, por la bebida o por el vestido? Más bien busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si quieren tinto, ya saben que allá hay tinto.